Hola, mi nombre es Jeremy y durante los últimos 10 años fui el cantante y una de las caras de The Party Band, la banda uruguaya de música y humor que se hizo viral por sus locas canciones y videos. En el mes de enero de 2019 renuncié a la banda y además renuncié a mi tarea de productor musical de varios proyectos. Vendí mis equipos, mi auto, mis muebles, mi ropa, vendí todo y con la plata renové mi pasaporte y me compré un pasaje de avión. El destino, una pequeña isla de Indonesia a 15.000 kilómetros de Uruguay llamada Bali. El objetivo, salir de mi zona de confort. Esta es la historia de alguien que un día entendió que podía cambiar el rumbo. Esta es la historia de alguien que un día empezó a hacer cosas nuevas. Esta es la historia de la mayor aventura de mi vida. Te invito a que me acompañes a encontrar mi nuevo destino. Y no voy a hablar así todo el tiempo. Antes de continuar, y para que entiendan por qué dejé la banda y por qué voy a vender todo y me voy a ir a una isla, es necesario un pequeño resumen. A continuación, un resumen de los últimos 2 años de mi vida en un minuto para que entiendas qué carajo estás viendo. ¡Tiempo! El 6 de marzo de 2016 me puse a escribir un posteo en Facebook en donde me cuestionaba varias cosas de la vida, principalmente de mi carrera laboral. Ese fue el comienzo de mi mayor crisis existencial, que como toda crisis existencial tuvo sus consecuencias y me llevó a deprimirme, separarme, mudarme, endeudarme, engordarme, terapiarme y transformarme en una máquina de buscar información sobre solo una cosa: cómo mejorarme. Me fui corriendo a mi ciudad natal, Melo, para tener una conversación con mi mamá y preguntarle todas las dudas que tenía sobre mi pasado y la forma en cómo mis padres me habían criado, con la cual yo no estaba muy de acuerdo. Esa charla me cambió completamente la perspectiva y luego un hermoso libro me ayudó a terminar de hacer clic y empezar a aceptar mis traumas de la infancia. Empecé a valorarme más, a quererme más, a cuidarme más, a aceptarme más y a dejar de buscar en los demás el reconocimiento y la aceptación. ¿Qué demás? La vida que había construido hasta ese momento dejó de tener sentido. Tenía que construir una nueva vida. Tenía que buscar mi nuevo destino. Empecé a tomar decisiones que me llevaron a nuevas rutinas, que me llevaron a nuevos aprendizajes, que me llevaron a hacer un montón de cambios, primero pequeños y luego más profundos, como consecuencia de una nueva realidad mental y el estar queriendo mejorar todo lo que no me gustaba de mí. Este fue el resumen de los últimos 2 años de mi vida y el proceso de cambio más profundo e impactante que experimenté en carne propia desde que dejé de ser virgen. Fabuloso. Hice un gran descubrimiento cuando estaba tratando de entender qué era lo que me tenía motivado en mi trabajo y me di cuenta que todo giraba alrededor de la plata. Siempre que iba a tomar una decisión laboral, la plata era el centro de todo. Obsesionado con todos los libros que estaba leyendo sobre cambios, mejora personal, emprendedurismo, hábitos y mucho más, descubrí algo que se repetía en todas las palabras de todos los grandes emprendedores de todos los tiempos. La plata nunca es el objetivo. Y ahí fue que tomé una de las decisiones más movilizantes y tal vez más jugadas de toda mi vida. Ahora que sabía que mi misión en la vida no era hacer plata para pagar las cuentas y que podía transformarme en una mejor versión de mí mismo si me esforzaba lo suficiente, decidí abandonar el proyecto más grande que jamás tuve y mi principal fuente de ingresos. Decidí irme de The Party Band. La banda siguió adelante sin mí, pasaron varios meses y ahí estaba yo, luego de 2 años de cambiar todo, rompiéndome la cabeza para entender qué carajo hacer ahora. Hasta que el 27 de octubre del año pasado me iluminé y ese fue el momento en el que descubrí que tenía que hacer esto, que tenía que vender todo, comprarme un pasaje de avión y emprender la retirada. Y te querés morir de que tengo ese momento registrado en video. No te puedo creer, no te puedo creer. Esto fue lo que pasó. Bastante vergonzosa la situación. Estoy acá en pijamas en mi cama. Estoy como en un estado de shock. Agarré el celular y empecé a filmar porque quería registrar este momento. Descubrí qué es lo que tengo que hacer. Me di cuenta de a qué me voy a dedicar por los próximos años y que es algo que lo vengo buscando desde hace mucho tiempo. Creo que encontré lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, a qué me tengo que dedicar. Y estoy muy emocionado, estoy muy conmovido, estoy muy feliz y quiero empezar ya. Y no sé, o sea, quiero empezar ya. Ya empecé. Qué pena que tengamos que dejar el episodio por acá.
Si querés saber cómo continúa esta historia, suscríbete ya a este canal y apretá ya la campanita para que te avisen cuando esté online el próximo episodio, porque ahí es en donde realmente comienza la aventura. Y si querés leer entero el post de Facebook de 2016 o tener todos los detalles de la charla que tuve con mi madre en Melo, te invito a visitar mi blog en www.minuevodestino.com. El link está en la descripción de este video. Me encantaría leer un comentario tuyo y si te gustó el video, a mí me sirve que apretes la manito arriba y me dejes un like. Ahora sí, eso es todo. Nos vemos la próxima. Gracias.